Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el Salmo 140. Hemos estado dirigiendo nuestra atención durante el transcurso de nuestro estudio del libro de los Salmos al hecho de que existen ciertos grupos de salmos. Algunos de ellos están agrupados como en un racimo, y todos ellos están relacionados de alguna manera en el mismo grupo. Ahora, este salmo que tenemos ante nosotros es algo diferente, ya que no tiene ninguna conexión visible con el salmo anterior, el cual hemos analizado, ese maravilloso Salmo 139, el salmo teológico que nos habló de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Este salmo que tenemos hoy ante nosotros proféticamente nos muestra los últimos días, cuando el remanente santo de Israel esté enfrentando al anticristo, el Mesías falso, el hombre de pecado. En realidad este salmo es una oración, y es una oración de David. Él está pidiendo y orando por protección, ya que está rodeado de hombres malos. Y el hombre malo está alrededor de él. El mismo hombre de violencia del cual escribió el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los tesalonicenses. Aparentemente David se encontraba en este momento bajo circunstancias difíciles. Se sentía perseguido. Por supuesto así lo era por ese hombre Saúl. Sin embargo, él mira hacia el futuro, hacia aquel día cuando alguien peor que Saúl llegará. Y amigo oyente, eso tiene una aplicación para usted y para mí en el presente. Muchos de nosotros podríamos orar esta oración que se menciona aquí en el versículo 1 de este Salmo 140. Leamos. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Aquí tenemos una designación del anticristo. Aquí él es llamado el hombre malo. También es llamado el hombre violento. Juan nos dice que hay muchos anticristos. Estamos seguros que muchos de nosotros en el presente hemos tenido la experiencia de estar en contacto con hombres malos. Y esta es la oración de David. Líbrame y nuevamente guárdame. Amigo oyente, esa ha sido siempre nuestra oración. Que Dios en este ministerio no permita que caigamos bajo la influencia de cualquier hombre. Eso es algo muy peligroso cuando le ocurre a un predicador, o cuando un predicador cae bajo la influencia o el poder de una camarilla pequeña dentro de la misma iglesia. Eso es muy peligroso. Eso es en realidad dinamita. Luego continúa David diciendo lo que hace este hombre en los versículos 2 y 3. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Luego de haber leído esto, notamos que el apóstol Pablo habla de la raza humana en forma similar. Esa es la clase de lengua que nosotros tenemos. A causa de la lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, podemos destruir tanto como cualquier bomba atómica. Puede arruinar el carácter de un hombre, manchar su vida. Podríamos decir que puede manchar su reputación. Luego David continúa su oración diciendo en el versículo 4, Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Esta es la oración de David, como podemos apreciar. Hemos dicho que esta es una oración imprecatoria.
Con eso queremos decir que tenemos aquí una oración que no creemos sea una oración que pueda ser hecha por los creyentes del presente, sino por la gente que está pasando a través del período de la gran tribulación y están de nuevo bajo la ley. No vemos ninguna razón por la cual ellos no puedan hacer esta oración u orar pidiendo juicio divino y solicitando la ira divina también. Pero nosotros no lo debemos hacer. Eso no es para este día de gracia. Escuche esta oración. Leamos el versículo 8 de este Salmo 140. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Está orando contra el anticristo y contra el hombre malo. Y luego en los versículos 9 y 10 dice, En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. No creemos que esta sea una oración para los creyentes del presente, porque ya se nos ha dicho por medio del apóstol Pablo, allá en su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 19 al 21, lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, amigo oyente, que usted no debe permitir ser amargado, ni el dejarse llevar en una enemistad tratando de arreglar las cosas por sí mismo, o el de vengarse de alguna persona, porque si lo hace así, entonces se aparta de su andar por fe. Dios se hará cargo de todo esto. Nuestra experiencia ha sido que cuando nosotros no nos involucramos en estas cosas, Dios generalmente actuará y tratará con estas personas en el día de hoy que intentan estorbar de una forma u otra la obra de Dios. Dios dice, Mía es la venganza. Tú puedes entregar ese caso en mis manos. Pon todas estas cosas en mis manos, nos dice Dios. Y entonces, usted puede llegar a hacer algo bueno por esa persona que le ha ofendido. Dios nos coloca en circunstancias muy fuera de lo común. Luego dice en el versículo 11 de este Salmo 140, El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Es decir, que si nosotros no abandonamos el camino de fe, entonces tenemos victoria segura. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nos dice el apóstol Juan. Y se nos dice que esta lengua mala no será establecida ni sobrevivirá. Esa mentira será conocida finalmente. Satanás fue mentiroso desde el mismo comienzo, y él tiene a muchos pillos o granujas que están actuando junto con él, y todos estos van a ser descubiertos algún día como mentirosos. Y llegamos ahora al Salmo 141, y este es otro salmo de David. Este es un salmo que tiene que ver con algo de su historia personal. Con certeza que no lo podemos colocar, digamos, durante el tiempo cuando él estaba huyendo de Saúl. Esto mira más hacia adelante, a la época cuando el remanente santo estará enfrentándose contra el hombre malo de aquel día. Y esto tiene para nosotros un mensaje en el presente. Es otra de las oraciones de David. Alguien ha dicho que David estaba enamorado de las oraciones. Era un gran hombre de oración. Notemos lo que dice en los primeros 2 versículos de este Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David es quien ha mencionado que la oración es como el incienso, incienso dulce. Y en el día de hoy, amigo oyente, cuando usted y yo oramos y alabamos el nombre de Cristo, esa oración es como el incienso dulce que se eleva como en el tiempo antiguo del tabernáculo, cuando Aarón entraba y esparcía incienso sobre el altar de la oración. Ese es el altar de oro. Y de la misma manera en que ascendía ese incienso dulce, esa es la forma en que la oración se hace hoy. Pero amigo oyente, la oración debe tener un fundamento, una base. Tiene que ser apoyada por una vida. El Señor Jesucristo explicó con toda claridad que si nosotros confiamos en que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, debe existir en nuestras propias vidas una obediencia hacia Él.
El creer que hoy nosotros podemos vivir de cualquier manera y esperar que Dios conteste nuestras oraciones es cometer un gran error. Él dice que si nosotros pedimos cualquier cosa en su nombre, Él lo hará. Pero Él no se detuvo allí. Luego Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, si usted espera que Él conteste sus oraciones. Notemos ahora lo que David dijo aquí, y él aprendió esto por medio de experiencias muy amargas. Oramos en el nombre de Cristo, sí, pero con una vida que sirva de fundamento a eso. Él dice aquí en el versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oh Dios, no permitas que mi vida y mis labios se contradigan uno al otro. No permitas que yo ore una cosa los domingos y que viva de otra manera los lunes. Permíteme tener una vida que respalde esa oración. Y luego en los versículos 4 y 5 continúa, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Aquí tenemos que reconocer que hay muchos que tienen que ir y trabajar en este mundo malo. No hay ninguna duda en cuanto a esto, y estas personas están experimentando una aflicción continua en esta situación. Pero amigo oyente, el bote tiene que estar en el océano. Pero es algo trágico cuando el océano se mete al bote. Y cuando el hombre vive hoy en el mundo y actúa tal cual el mundo y vive como los hijos del diablo toda la semana, usted no puede esperar que él sea escuchado por un Padre Celestial en el día domingo. Escuchemos lo que el salmista ya dijo en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no ha prometido escuchar la oración de los malos. Ya se nos ha dicho que la oración eficaz, ferviente, del hombre justo, esa es la que tiene mucho provecho. Podemos leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22, lo siguiente. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el salmista dice, guarda la puerta de mis labios. Y también dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Yo quiero que mi oración sea poderosa ante el Dios Todopoderoso. Eso es algo maravilloso. Y luego en los versículos 8 y 9 de este Salmo 141, dice el salmista, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. David está orando ante Dios para que Él le libre de caer en la trampa de los malvados. Usted sabe, amigo oyente, que el diablo está intentando hacernos tropezar todo el tiempo, y tiene muchas artimañas para realizar sus designios. Y nosotros, desafortunadamente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre. Algunos de nosotros ni siquiera somos tan avisados como los creyentes carnales que estaban en Corinto. Porque el apóstol Pablo podía decirle a ellos, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y algunos de nosotros parece que estamos funestamente ignorantes de todo esto. Así es que este salmista está pidiendo ser librado del mal para que su oración sea una oración de poder. Al llegar ahora al Salmo 142, vemos que este es un salmo masquil, como se nos dice en el título, y también es un salmo de David. Usted recuerda que masquil quiere decir instrucción, es decir, que usted y yo podemos aprender algo de este salmo, como podemos hacerlo también de los otros salmos que estamos observando. Nuevamente debemos decir que esta es una de las grandes oraciones de David. David está orando en una cueva en este salmo. Leamos el primer versículo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Dónde estaba él? Se nos dice aquí en la introducción a este salmo, como parte del texto inspirado, que este es un masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahora aquí no se nos dice en cuál cueva era que estaba David. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 24, se hace mención de la cueva de Engadi. Y cuando uno nota la zona donde se encuentra esta cueva de Engadi, uno puede darse cuenta que este es un buen lugar para refugiarse, para ocultarse. Y allí es donde se ocultó David. También tenemos la cueva de Adulam, y en esta cueva es donde se refugió David por primera vez,
Y estas dos cuevas son bien conocidas. Se nos dice que fue en ese lugar donde se unieron a él aquellos que estaban en dificultades, aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban desilusionados. Entonces fue cuando éstos se unieron a David, y unos 400 hombres se unieron a él al mismo comienzo. Evidentemente, él hizo esta oración en ese lugar. Él dijo aquí en el versículo 2 de este Salmo 142, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Es decir, él puso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón y en su vida. Y creemos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar. En el presente tenemos la idea de que debemos orar alrededor de algo, o que tenemos que racionalizar en nuestra oración, o que tenemos que orar alrededor de lo que queremos decir. Sin embargo, opinamos que debemos decir las cosas tal cual son y mencionar todo ante Dios, todo aquello que está en nuestras vidas. David dijo en la segunda parte del versículo 2, delante de él manifestaré mi angustia. Usted le puede decir a él, amigo oyente, acerca de sus tentaciones. Usted puede hablar con él acerca de todo lo que le ocurre. Permítanos mencionar a continuación algo que Fenelón escribió hace varios años, y quisiéramos compartirlo con usted. Ya lo hemos mencionado anteriormente en este programa a través de la Biblia, y pensamos que lo hemos leído antes, pero vale la pena volverlo a repetir. Escuche lo que aquí dice. Cuéntele a Dios todo lo que tiene en su corazón, de la misma manera en que usted le cuenta a algún amigo querido sus angustias, como sus alegrías. Cuéntele a Dios sus dificultades para que Él le pueda consolar. Cuéntele a Él sus gozos para que Él pueda darle serenidad. Cuéntele a Él sus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntele a Él las cosas que no le gustan para que Él le ayude a conquistarlas. Hable con Él acerca de sus tentaciones para que Él pueda protegerlo de ellas. Muéstrele a Él las heridas de su corazón para que Él las pueda sanar. Descubra ante Él su indiferencia hacia el bien, sus gustos depravados por el mal, su inestabilidad. Cuéntele a Él cómo el amor a sí mismo lo hace injusto con los demás, cómo la vanidad lo tienta a usted a ser insincero, cómo el orgullo lo disfraza a usted ante sí mismo y ante los demás. Si usted derrama de esa manera todas sus debilidades, necesidades y problemas, no le faltará qué decir. Usted nunca podrá agotar el tema. Será renovado continuamente. Las personas que no tienen secretos entre sí, nunca les falta tema de conversación. Ellos no están pesando sus palabras porque no tienen nada que guardar el uno del otro. Tampoco están buscando algo para decir. Hablan de la abundancia del corazón sin considerar lo que van a pensar. Bienaventurados son aquellos que logran una relación tan familiar y sin reservas con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. Amigo oyente, David tenía esa relación maravillosa, hermosa con el Dios Todopoderoso, y él podía orar esa clase de oración en todos estos salmos que hemos visto. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 otra vez. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Usted recuerda que David, cuando era jovencito, había sido ungido rey. Él se encontraba en la corte del rey Saúl, y ese rey, en un ataque de locura, le arrojó una lanza, quería clavarlo contra la pared, y este joven David tuvo que huir para poder salvar su vida. Finalmente, él se quejó de que estaba siendo cazado como una perdiz. La temporada de caza siempre estaba en vigencia con él, y tenía que estar huyendo continuamente. En situaciones como esas es que este joven eleva su corazón y clama a Dios. Y él dice en el versículo 3, Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Ellos trataron de atrapar a David, y David buscó al Señor, y Dios lo estaba guiando a él. Y dice en el versículo 4, Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Esa fue la condición en la que se encontraba David al principio. Luego, finalmente, 400 hombres se unieron a él, y él se dio cuenta que Dios estaba en todo esto. Y en el versículo 5 leemos, Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Creemos que es necesario destacar dos cosas aquí. Que David estaba refugiándose en esa cueva, porque si él era apresado, entonces Saúl lo hubiera asesinado.
Y alguien nos puede decir, pero él estaba confiando en el Señor. Sí, pero el Señor espera que usted use algo de su propia perspicacia y que tome algo de iniciativa. Tiene que saber usar algo de su propio sentido común. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y llegamos ahora a otra oración maravillosa de David en este Salmo 143. Y aquí vemos que él presenta una solicitud urgente de ayuda. Y aquí tenemos un salmo maravilloso donde podemos ver a David nuevamente que no tiene ninguna dificultad en hablar con Dios. Él simplemente abre su corazón ante Él. Ah, amigo oyente, que nosotros aprendamos a orar de esa manera. Dice él en el primer versículo, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Esa es la clase de oración que presenta David ante Dios, y él apela a la fidelidad y a la justicia de Dios para obtener respuesta. ¿No es eso exactamente lo que Juan nos dijo que deberíamos hacer hoy, es decir, a los creyentes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acerca de los pecados? Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos la fidelidad de Dios, y Él es justo. Esa es su justicia. Aquí tenemos la justicia de Dios, y eso es lo que Él hizo por David. Este es un salmo que despliega de una manera muy clara la experiencia de este hombre. Este salmo es una gran oración, un salmo que puede calzar dentro de su experiencia como de la mía en el presente. Y es una oración por medio de la cual podemos descansar en la fidelidad y en la justicia de Dios, de que Él perdona nuestros pecados. Los israelitas confiaban en eso. Allá en Miqueas capítulo 7 versículo 20 se nos dice, Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Si usted es uno de aquellos que cree que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, amigo oyente, entonces tiene que leer un versículo como este. También podemos leer los versículos 24 y 25 del capítulo 2 de Éxodo. Allí dice, Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 3, Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Él está hablando aquí acerca de esta nación, y ese es el problema que tienen hoy. Y amigo oyente, ese es el mismo problema que tienen los gentiles hoy, tratando de hacer algo en una religión, tratando de hacer algo para agradar a Dios. Él ya ha hecho algo por usted, y usted hace algo que le agrada a Él cuando acepta lo que Él ha hecho, porque Pablo continúa diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego el salmista dice en el versículo 7 de este Salmo 143, Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. En otras palabras, David está diciendo, Tú eres mi única ayuda. Porque ya en el versículo 6 él dijo, Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Es lo mismo que la lluvia que cae en el desierto. Por más que llueva y llueva, no se llena. Esa tierra sedienta lo absorbe todo. Y finalmente, cuando se llena, entonces es cuando de repente uno tiene una inundación. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí en este Salmo 143! Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa concluiremos este estudio del libro de los Salmos.